La narradora de historias, un podcast para los amantes de las historias, los viajes y la lectura. Soy Andrea Delgado, comunicadora social y periodista, y te invito a acompañarme en esta aventura por el mundo a través de lugares, personajes y libros, con el propósito de explorar y pasar un rato divertido mientras aprendemos y dejamos volar nuestra imaginación. La curiosidad es nuestra brújula y el conocimiento nuestro mejor equipaje. Hola a todos, bienvenidos al episodio 14. Yo soy Andrea Delgado, la narradora de historias. Hoy quiero invitarte a que te suscribas a mi podcast, ya sea que lo estés escuchando en YouTube o en Spotify, apóyame siguiéndolo y compartiendo los episodios. Para mí es muy importante que el trabajo que he venido realizando durante estos meses llegue a muchas personas y así crecer esta comunidad y seguir desarrollando mi proyecto. Por eso tu ayuda es vital en este proceso. Deja un comentario en los episodios o califica con 5 estrellas mi podcast en Spotify. Gracias infinitas. En el episodio de hoy conversé con Fiorella Alba, creadora de Amigas Social Club. A lo largo de la charla nos contó cómo su experiencia migratoria y profesional la llevó a crear un espacio genuino para mujeres hispanohablantes en Europa, un lugar donde sentirse en casa, aunque se esté lejos de ella. Te invito a reflexionar sobre lo que significa pertenecer, la importancia de construir comunidad y a descubrir cómo las conexiones genuinas pueden transformar el significado de hogar. Si vives en el extranjero y hacer amigos ha sido un gran desafío, este episodio es para ti. Empecemos ahora. Bienvenidos a la narradora de historias. Hoy tenemos una entrevistada más que nos enseña algo muy valioso y es que la amistad rompe barreras y nos ayuda a crecer. Nuestra invitada a sus 30 años se dio cuenta de que su círculo social estaba muy reducido, prácticamente perdido, como nos contó, y por ello decidió crear un club de amigas, el Club de Amigas Social Club en Holanda y que en este momento también está en Bélgica y Alemania porque se ha expandido. Así que recibamos a Fiorella Alba, alias Fio. Bienvenida, Fio. Muchas gracias, André. Qué linda presentación, de verdad. Bueno, me alegra que te haya gustado. Empecemos por el tema de la migración. Me contabas que tú emigraste cuando tenías 14 años, que es una edad en la preadolescencia, diría yo, adolescencia. Primero a Italia y luego tu segunda migración fue a los Países Bajos. ¿Cuál fue esa razón para salir de Perú? ¿Eres de Perú? ¿Y Sí, cómo fue esa experiencia al llegar a otro país y adaptarse, pues, en esa edad que es de adolescencia, que es muy diferente a claro. lo que he escuchado antes? No, en la rebeldía, en la total rebeldía. Em, yo tuve que emigrar, digamos, no por elección de Perú a Italia, justamente porque mi madre, bueno, era madre soltera, entonces en el periodo del 93, que fue cuando yo nací, hasta el 98 pues hubo bastante migración hacia Europa, sobre todo de Latinoamérica. Entonces en esos, pues era mucho más rápido para personas contratar gente del extranjero que cuidaran a sus padres o que quedaran en los asilos, que son estos lugares justamente donde adultos mayores pasan el tiempo. Y mi mamá tomó esa posibilidad y migró. Cuando yo era pequeña, me dejó con sus padres, con mi mamá Rosa, mi papá Nelson. Y yo crecí viendo a ella, digamos, una vez al año, quizás si iba bien. Entonces, cuando yo migré, prácticamente yo no conocía mucho a mi mamá. Y cuando fui justamente la primera vez, fue un choque más que todo porque yo nunca me esperé mudarme a Italia. O sea, yo a los 14 años yo tenía mi grupo de amigos, mi colegio, mi instituto, ya sabía lo que quería estudiar en la universidad. Entonces, la idea de emigrar no estaba contemplada. Pero claro, uno cuando es menor de edad, pues tiene que seguir lo que los padres dicen. Y en uno de los viajes que fue, no sé si el 2008, mis padres hicieron el permiso, pidieron la residencia para mí, porque mi madre ya era ciudadana italiana. Después de 10 años de residencia, uno ya puede aplicar a la ciudadanía.
y cuando ella lo aplicó le daba derecho a sus padres y a sus hijos de poder tener esa posibilidad también de emigrar con una residencia fija. Y bueno, yo obviamente no estaba enterada. Entonces, cuando salieron los papeles al año, en el 2009, me parece, tuve que ir, o sea, tuve que venir a Italia, pero nunca fue una idea que yo quería o que yo soñaba. Pero era el momento, digamos, de vivir con mamá, porque ya llevaba años en Italia sin estar con ella. Y el choque más fuerte no fue para mí el clima o la comida o la cultura, sino fue justamente la parte personal de tener que vivir con mamá. Y luego, a los 3, 4 años así, recién empecé a tener algunos choques con Italia, pero la verdad es que se parece bastante a la cultura latina en ciertos aspectos. Son calurosos, pueden ser gritones, les gusta mucho, ¿cómo se dice? La sobremesa, son personas alegres. Claro, también hay sus excepciones, porque se dice que los italianos del norte son un poco más serios que los del sur. Y claro, yo vivía en el norte, donde hacía frío, la nieve, yo nunca había visto la nieve, entonces fue bastante fuerte el hecho de enfrentarme a, yo qué sé, una chica que nunca había salido de Lima, que no superábamos los 16 grados, digamos, o sea, no íbamos menos de 16 grados, a -13, -15 en los inviernos. Entonces, esos fueron como, digamos, los choques que sí tuve. Pero sí, sea en la parte personal que en la parte también cultural, ¿no? ¿Y crees que, digamos, el tema de ser adolescente, como te lo decía antes, influyó bastante también como en esa emocionalidad de esa migración? Sí, sí, bastante. Creo que, y por experiencia he visto a niños también que se han mudado con sus padres, que prácticamente no sienten tanto el choque porque o sea, estamos en la edad de aprender, ¿no? Entonces apenas llegamos, no es que vayamos a buscar un trabajo, no es que tengamos que hacer amistades, sino es que tenemos que ir al colegio a estudiar. Depende también, tan obediente es el niño o la niña. Yo era una niña bastante obediente, pero justo fue en ese momento en el que toda la rebeldía que no sabía que tenía salió. Y me ponía muy triste y decía, ¿por qué tengo que estar aquí? Y todas estas cosas. Pasé los primeros 3 años de manera muy difícil, pero claro, simplemente por el hecho de que no fue mi elección, implicó que no viera las cosas como eran, ¿no? Luego, al cuarto, quinto, sexto año, me adapté muy bien y todo el esfuerzo que hicieron mis padres, lo aprecié. Pero claro, ya ahí yo tenía 21 22 años, entonces ya había pasado tiempo. ¿Y cómo fue tu relación con los otros muchachos en la escuela? ¿Cómo fue Había, ese impacto? sí, yo me acuerdo todavía la presentación que hice cuando llegué y me querían matricular y yo dije, bueno, me voy a tener que presentar. A mí, sinceramente, vergüenza nunca he tenido. Y entré y me presenté en inglés, porque claro, era el único idioma que podía hablar en ese momento. Y claro, los italianos también son conocidos por no saber tanto, por no hablar tan bien en inglés o por hablarlo con mucho acento o simplemente por no practicar. Entonces me acuerdo cuando entré a la clase y justamente después de mi presentación se acercó una chica, Valentina, que me saludó y ella es de Uruguay, si no recuerdo mal. Entonces ella me ayudó mucho porque ella me ayudaba a traducir, digamos, o a entender, y así fácilmente hice amiguitos, ¿no? No tuve algún tipo de mala experiencia con en mi vida, de verdad, ni del colegio ni del trabajo, pero creo que eso también depende de cuánto peso le pones a ciertas cosas, porque claramente, seguramente alguien me habrá visto mal, seguramente alguien me habrá, no sé, raciado o me habrá, que yo qué sé, pero yo no lo he notado. Entonces, Ok. o no lo he notado, y si lo he notado, no le he dado importancia, ¿no? Porque eso es una cosa también que nadie me preparó para esto, pero uno solito ya tiene que como ponerse firme, porque si caes, uff, luego se te vienen por montones. Fue un choque, las personas me ayudaban, yo les enseñaba inglés, ellos me enseñaban italiano.
y también español, porque era un liceo lingüístico, entonces a ellos les convenía que yo les enseñase español. O sea, hubo Entonces, mucha interacción entre sí. ustedes, no fue algo aislado. No, 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 absolutamente. Siempre estabas, yo creo que al mes ya me habían invitado a una fiesta de cumpleaños. Los sábados siempre tenía un plan con amiguitas de por aquí, de por allá. Y en cuanto a tus padres, ellos no te habían preparado para irte, es decir, tú no sabías completamente nada, fue súper abrupto, de un momento a otro te vas. Wow. Sí, yo me enteré 15 días antes de irme. Es un tema que nunca he hablado así abiertamente con mis papás, así como que, ¿por qué no me dijeron o por qué no me prepararon? Pero yo creo que era también el miedo, ¿no? De que yo me pusiera más rebelde o de que dijera no. La única rebeldía que hice un día antes de irme, de tomar el vuelo, fue que uno tenía que preparar la maleta, ¿no? Entonces mis papás me decían, bueno, tienes que preparar la maleta, que qué sé, y yo sinceramente dije, ay, voy a recoger ese papel y regreso en 20 días. Así, yo ya me había hecho mi película en la cabeza que yo en 20 días volví a Perú. Y empaqué, creo, un cambio de ropa nada más con una maleta de 23 y me fui con la maleta vacía. No Wow. llevé nada de ropa. Eso fue la única rebeldía, porque al final vi a mis padres el esfuerzo que habían hecho, traté de entender, aunque no compartía en ese momento la misión que tenían, que era que yo me reuniera con mi madre. Estuvieron un mes conmigo allá, para que no fuera tan brusco, ¿no? Para que no fuera tan rápido y así. Ellos se quedaron un mes allá y al mes ya pues tenían que irse. Y ese era, digamos, el momento en el que yo tenía que decidir efectivamente si me quería quedar o si me iba con ellos. O sea, si era ya una cosa insoportable, que no podía y que me iba. Y al final, nada, como se dice en Perú, apechugué y dije, me quedo. Pero tú Y ya conocías Italia, ya habías ido antes en esos reencuentros, no era la primera vez de todo. era la segunda vez, Ah, ok, era la segunda vez, pero igual, o sea, no, no, claro, era otra situación. sí, no, a mí me encantaba Lima, mi calle, mi tráfico, la vida de ciudad. Y donde vivía mi madre es un lugar donde te levantas con las vaquitas, las ovejitas, campo, un vecino está a 1 kilómetro, así, así. Y yo era como que no, yo no me veo aquí absolutamente. Pero sí, al final sí me quedé. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá? O sea, ¿cuando ella se fue? ¿Cuántos años tenías o cómo fue? 3 meses. No era consciente, o sea, yo la primera vez que la vi así con raciocinio, digamos, fue cuando yo tenía 4 años. Oh, wow. Sí, 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 sí. Y venía, no me acuerdo si efectivamente cada año, pero si venía cada año, cada 2 años así, claro, se quedaba 15 días, 20 días. Entonces ella usaba todas esas vacaciones para ir a Perú, pero yo era chiquita. Entonces, no había, nunca entablamos una relación mamá-hija hasta que no me mudé, hasta los 14 años. ¿Y ahí cómo fue la relación? ¿Fue mejor, altibajos, costó No, mucho? fue fuerte, costó mucho. Ahora ya estamos muy bien. Pero es que era una chica de 14 años que se había criado de forma diferente y una mamá que recibía a su hija de 14 años que no, nunca había criado. Entonces fue un choque fuerte y yo en ese entonces no lo veía. Para mí era simplemente triste el hecho de no estar con mis padres, pero no me preocupaba mucho por lo que estaba pasando ella. Yo, y nadie, la verdad, pero eso lo aprendí luego más tarde y dije, no, nadie se preocupó de que mamá tenía esta carga, ¿no? De recibir a una hija adolescente que era todo nuevo para ella. O sea, más que todo era mi mudanza abrupta, digamos, pero ella también tuvo algo fuerte. Entonces, eso sí, yo con los años ya luego lo entendí. Me contabas ahorita que cuando estabas estudiando era como algo multidiomas ahí en donde estabas haciendo. ¿Qué papel juegan o jugaron los idiomas en tu proceso migratorio? Porque ahora estamos en Holanda y por eso esto es otra cosa. Cuéntame Sí. un poquito de esa experiencia. Yo no creo que me hubiese adaptado igualmente si no sabía hablar al menos 2 idiomas más. En la escuela tú podías aprender, bueno, de base era el italiano. Como segundo idioma era el inglés. Como tercer idioma podías elegir entre francés, que bueno, es más obvio aquí porque estamos más cerca, el español o el alemán.
Entonces, las personas que elegían su tercer idioma, pues podían hacer esos idiomas los 2 primeros años de liceo y luego los siguientes 3, el otro idioma. A mí la directora del colegio me dijo, no te compliques tanto, haz como el tercer idioma el español para que saques siempre buena nota. Pero no fue así, porque yo la gramática española yo nunca la había estudiado. O sea, uno, claro, aplica en, no, yo qué sé, comunicación integral, como le llamábamos en Perú, a esa materia. Aquí era como que, no, que tenías que poner el punto bien, el acento bien, el por qué y el por qué y todo eso. Y mientras yo aprendía italiano, yo desaprendía español, castellano. Claro. Yo tenía 14 años, yo estaba todavía aprendiendo, ¿cómo se dice? Literatura, todas esas cosas en mi idioma, y tuve que desaprenderlo para aprender otros dos. Bueno, francés también, sí, sí sabía francés del colegio, pero ahí hablarlo todos los días y, uy, no, fue fuerte. Pero si no, como dije, ¿no? La primera presentación que yo tuve hacia mis compañeros fue en inglés. Y si yo no hubiese sabido hablar el inglés fluido, quizás hubiera estado un poco más tímida, ¿no? Quizás hubiera dicho como que, ay, no puedo hablar mucho porque no sé cómo expresarme en ese idioma. Y de por sí el italiano no es difícil. Hay que saber solamente agarrarle el dejo y vocalizar bien, a decir las dobles bien pronunciadas, porque si tú no pronuncias bien una doble, o sea, no sé, la doble D, la doble N, la doble M, o la doble L, puedes decir otra palabra. Entonces, a veces uno no presta atención a eso, pero eso es lo que hace que hables correctamente un idioma, ¿no? Y eso yo creo que ya de adulta, por ejemplo, con el holandés, que ahora me pasa, es un poco más complicado, porque es un poco más complicado rasgar las palabras, es un poco más complicado la entonación, uno ya tiene su dejo, como se dice, y cuando uno está pequeño es un poco más fácil, porque al final tienes que hablarlo, ¿no? Porque tienes que rendir exámenes, tienes que demostrar que sabes. En cambio ahora es como, no, es un poco más, dependiendo de qué nivel quieres tener también, hay que saber aprenderlo en un modo o en el otro, pero los idiomas para mí siempre, siempre, siempre han sido fundamentales. ¿Y crees que es una ventaja para el holandés que ya hayas estudiado otros idiomas? De pronto para saber cómo estudiar o no sé. A veces digo que sí, a veces digo que no, porque yo conozco chicas que no saben inglés y saben holandés perfecto. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese gap, digamos, de pasar del español al inglés, porque normalmente, sobre todo las chicas que vienen por pareja, muchas de sus parejas, algunas hablan español, entonces ya no tienen que pasar por el inglés y o se quedan hablando español o aprenden mucho más rápido el holandés sin pasar el inglés. Entonces, depende también cuánto uno y dónde viva también aquí en Países Bajos, cuánto puede aprender, ¿no? Porque seguramente en Ámsterdam, por mucho que estudies para practicarlo, si no tienes una familia holandesa o amigos ya que de verdad te hagan practicar, uf, está bien difícil. Pero en otras zonas sí, por ejemplo, yo cuando vivía antes en Nijmegen, sí, yo sí hablaba holandés y ahora está mucho más perdido. Bueno, Pero hablemos un poquito de los trabajos. ¿Has tenido diferentes experiencias laborales? ¿Estudiaste ciencias de la educación? ¿Trabajaste en un banco en Italia? Acá tienes el club, pero también actualmente haces un trabajo de especialista en confianza y seguridad de una red social muy famosa. Entonces, me pregunto si el hecho de emigrar hace que uno, o cuál es la razón para ti de tener como esos saltos, tal vez laborales, si es por la misma migración que nos impulsa a explorar diferentes cosas o a no quedarnos en un lugar o avanzar, ujú, o cuál crees tú que ha sido como la razón para tener esos cambios como tan distintos en tu sí. etapa laboral. Y mira, ahora te doy un update. Ya no trabajo de carrera Ah, ok. y ahora trabajo soy Crewing Officer, que quiere decir que estoy en la parte de HR, Human Resources, para los pozos petrolíferos en África y en Europa. Es un poco complicado de explicar cómo llegué ahí. Ahorita te digo,
pero sí. El hecho Wow. de que yo haya cambiado tanto bueno, también trabajé en el aeropuerto, o sea, tengo background de aviación también. Ay, fuiste niñera en Holanda. Y fui niñera en Holanda. Es que a mí nunca me ha gustado quedarme sin hacer nada. Y la verdad, ese es el dicho, ¿no? El que busca encuentra. Y es verdad, o sea, yo no tengo el título, digamos, para todas las cosas que he hecho. No tenía un título en economía y sin embargo logré entrar a un banco. No tengo un título yo qué sé, en finanzas y logré entrar también a la parte ¿cómo se dice? De finanzas, sea del banco que de otras empresas también. Claro, yo cuando salí, bueno, me retiré de del curso de Ciencias de Educación en la Universidad de Turín, fue porque quería ver si efectivamente podía ejercer eso que estaba estudiando en el extranjero, porque en Italia no podía. Y es un poco raro porque yo estudié el método Montessori, educativo de método Montessori. Y Montessori, por mucho más que que era una mujer italiana, nunca pudo ejercer como se debía en Italia, justamente por el problema de la cultura. Justamente fue una de las cosas que me hizo y me impulsó salir de Italia. A mí me gusta mucho crecer, no específicamente profesionalmente, sino soy muy curiosa. Me gusta aprender muchas cosas y eso me ha llevado a diferentes lugares. Pero hay una preparación detrás, en el sentido de que hay que saber bastante de recruiting, hay que saber cómo preparar un CV, hay que saber a quién contactar. Hoy en día, pues no es lo que era antes. Hoy en día puedes contactar a alguien en LinkedIn. Puedes Ujú. estudiar bien qué cosa preguntarle, dónde ha estado, qué puedes, bueno, con ChatGPT ahora la gente también pues se prepara mucho más. Pero como a mí siempre me ha gustado hacer cosas, ir a lugares, ver personas, hablar con la gente, siempre he encontrado también esas conexiones que me han ayudado a preparar bien un currículum, hablar bien el inglés, presentarme bien en una entrevista, pedir ¿cómo se dice? Un salario más alto, eh, negociar los 4 días de trabajo, cosa que ahora es un sueño, pero mucha gente ya lo tiene. Entonces, eso me ha llevado, todas esas cositas me han llevado como que a buscar el trabajo digamos, de niñera. Bueno, que no es un trabajo, para mí es, bueno, el au pair es un intercambio cultural, pero claramente es un trabajo porque viene remunerado. No venía remunerado tanto, pero yo lo hice más que todo porque si quería estudiar educación, y lo estaba haciendo, de verdad sabía reportarme, o sea, sabía atender a los niños, tenía la paciencia quizás. Entonces dije, bueno, voy a empezar por la práctica, ¿no? Y por eso postulé a estos intercambios. La primera ocasión me salió para ir a UK, a Londres, pero nunca llegué por negligencia de la embajada y mía. Es un tema un poco más particular y muy chistoso. Pero como no llegué a ir a UK, me salió como opción los Países Bajos. Y encontré una familia aquí, me quedé 2 años y antes de irme de nuevo a Italia, dije voy a volver. No me quedé porque teniendo todavía la residencia, solo la residencia italiana, no podía quedarme con residencia. Tuve que volver ir a Italia y sacar la ciudadanía. Una vez sacada la ciudadanía, volví, ¿no? Pero digamos que cuando yo vine aquí me di cuenta que la gente era diferente a Italia y cambiaba carrera cuando quería, cuando de verdad tenía la intención de decir como que, bueno, soy, yo qué sé, ingeniero de sistemas, pero me apasiona la creación de contenido, por decir. Es un ejemplo, no conozco a nadie que haya dejado uno por el otro, pero es un ejemplo. Y lo hacen, porque aquí la gente te da la posibilidad de recrear tu vida, digamos, rehacerte, si tienes las ganas de hacerlo, si quieres aprender. El proyecto que yo inicié para entrar al banco fue un proyecto del banco que yo encontré online en el momento preciso en el que te enseñaban el trabajo
y después de un periodo de prueba, creo que de 6 meses, un año, efectivamente te daban el contrato ya indeterminado porque demostraste que sabes hacer el trabajo. Ujú. Y yo lo hice, me empeñé y lo logré. Y así con todos los otros. La experiencia en el extranjero hace que se interesen más en ti. Ahora, en Países Bajos es un poco más diferente en los últimos años porque la primera vez que yo llegué aquí, que fue hace 8 años, no había tanta migración. O sea, si había, no había tanta como la que hay ahora. Ahora con las redes, pues Ámsterdam a veces no se puede ni caminar. Siempre hay un viral TikTok restaurante o yo qué sé, el mudarte y vivir al lado de los canales y todo eso ha hecho que la gente siempre venga a buscar nuevos trabajos y a veces no todos pueden obtenerlo, ¿no? El año pasado creo que hubo un movimiento muy fuerte también de despidos y de cierre de empresas y yo fui afectada en ese. Y estuve 8 meses sin trabajar porque el mercado estuvo muy fuerte y la verdad es que también quería como que encontrar algo, no específicamente diferente. Yo sí, seguí buscando en finance, en bancos o en empresas que necesitaran mi perfil, pero la vida me puso la carrera de crewing, de HR. Entonces, las personas se interesaron en mi perfil y fue un proceso de un mes y después de 8 meses, hace un mes y medio, ya casi dos, empecé este trabajo nuevo. Wow, te Sí, felicito. espero quedarme ahí porque ya está. Has hecho muchas cosas también. Sí. ¿Y en qué momento de toda esa línea de tiempo sentiste la necesidad de crear el club? Cuéntanos un poquito qué te inspiró a dar ese paso. Como te comentaba, yo vivía en Nijmegen hace 3 años. Bueno, a ver, entre paréntesis, antes de irme de mi periodo au pair de aquí a Italia, yo conocí a mi expareja, de la cual me enamoré, construimos una casa, nos mudamos hace 3 años, tuvimos una relación a distancia de 4 años mientras yo vivía allá en Italia. Entonces yo cada que iba y venía, yo tenía mis amiguitos, tenía mi grupito, tenían mis reuniones y todo eso. Amistad a mí nunca me ha faltado. Pero en Ámsterdam la gente siempre viene un poco más de pasaje, o sea, no se queda tanto. Y si se queda, se muda a otras zonas del país, digamos, para comprar una casa o no sé, porque la pareja es, no, yo qué sé, que del pueblo de allá o de la ciudad de allá y se muda. Entonces yo cuando me separé de mi pareja y regresé, bueno, mi decisión fue regresar a Ámsterdam porque ya lo conocía, ya no había nadie. Ninguno de los amigos que yo había hecho hace 8 años estaban ahí. Y dije, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque tengo que empezar de nuevo a salir. Para mí nunca ha sido un problema. Yo sé que puede ser algo pesado tener que preocuparse en hacer amistades porque si no uno se siente solo. Bueno, depende de también cómo le gusta a uno, ¿no? Yo disfruto la compañía como disfruto mi compañía. Pero había momentos en los que digo como que no, sí quiero hacer planes nuevos, quiero hacer cosas nuevas. Y normalmente pues yo quería conectar con mi gente, con latinoamericanos, en hablar en español. Quería reconectar con eso porque en Italia nunca tuve la posibilidad, siempre estaba rodeada de italianos, porque vivía en un pueblito, claramente. Y ya en una ciudad como que es más fácil, más asequible, yo qué sé, pero todos los planes eran siempre salir a tomar. Y eran antes de ir a la fiesta, y siempre eran de noche, y era como que, ay, no. Y los planes de chicas, digamos que justamente hace un par de años empezaron a salir los primeros talleres, los primeros workshops. Yo iba, pero no me conectaba con la gente. Sentía que la conversación siempre era ese small talk y luego hacían un grupo de WhatsApp y ese WhatsApp nunca salía del chat. O sea, siempre quedaba en grupo o si se veía una que otra, y no sé, no funcionaba para mí. Y aquí, bueno, y en muchos otros lugares se cree que la cantidad es la calidad. Y para mí, la verdad es que yo ya tenía en ese entonces 30 años
entre 29, entonces ya no salía tanto de fiesta como a los 23. Y bueno, la gente normalmente para encontrarse siempre salía de fiesta. O sea, era el plan irse de fiesta, ir a tomar algo y siempre era en la noche. Y yo, la verdad, ya llevaba como que tiempo sin salir tanto. O sea, sí me gusta igual ir al festival y sus cositas, pero sentía que, sobre todo en este tipo de ambientes mezclados, digamos, entre hombres, mujeres y un montón y todos en una mesa y hablando, era como que al menos yo no creaba conexión real. O sea, siempre se terminaba en un grupo de WhatsApp y ese grupo de WhatsApp no volvía a salir. O si salía, siempre era el mismo plan, ¿no? Ir a comer, ir a tomar, eso. El que está bien, pero no sé, o sea, sentía que quería como que algo más. Y no me había topado todavía con ninguna comunidad creativa, ¿no? En español, que hiciera cosas y que aprendiera cosas al mismo tiempo que hablaba, que compartía, no sé, un café, un té, un vino, una torta o algo así. Creo que el club nunca hubiese sido posible si no me hubiese dado cuenta de qué tan importantes son las amigas para una mujer, sobre todo que migra. En enero del año pasado recibo una de las llamadas más temidas, que fue el fallecimiento de mi mamá, de mi abuelita, a la cual yo considero como madre. Y ella llevaba una enfermedad de 20 años en la que no le permitía salir mucho de casa. Y no obstante eso, sus amiguitas siempre venían a visitarla, siempre cuando nos veían en la calle pasaban y decían, ¿y cómo está Rosita? Me la saludas, dile qué pasó. Y mi abuelita siempre salía solamente por la ventana, le saludaba, algo así, ¿no? Y el día en el que llegué justamente al velorio, vi a todas sus amigas allí. Y la verdad es que nunca me había puesto a pensar de qué tanto podemos, qué tanto impacto las amistades tienen en nosotras y se ven justamente también, sobre todo en los momentos tristes, en los momentos difíciles. Yo me quedé con eso. Cuando llegué allí y vi a todas sus amiguitas, a pesar de que quizás no habían hablado o no se habían visto por años, ellas estaban allí y nos ayudaron con el café y con las tortitas y la limpieza y todo, porque claro, en ese momento nosotros, sus hijos, estábamos destruidos y ellas estuvieron allí para nosotras, para nosotros, para la familia. Cuando yo regresé y luego, pues a los días hice este anuncio, digamos, en un grupo de Facebook, varias chicas dijeron, sí, yo vengo, que sí, que yo. Y la verdad, hasta que tú no ves a la gente ahí sentada, efectivamente, no crees que van a venir. Y con una amiga justamente también decíamos como que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que reunirnos en una mesa, hay que branchear y hay que comer algo juntas y que lo que salga. Y ese día llegaron 20 chicas de diferentes partes del país, no solamente de Ámsterdam. Se habían venido de Rotterdam, de Breda, una chica había venido de Groningen, y así, así, y dijimos como que nunca me había pasado de que se hubieran tomado tanto el esfuerzo de venir desde tan lejos, simplemente a tomar algo. Y eso lo hicimos un domingo en la mañana, o sea, ¿quién empeña un domingo en la mañana para conocer gente nueva? Y de ese día salieron desde ya muchas chicas que hasta ahora sí, obviamente un año y medio después, siguen siendo amigas. Bueno, quizás no, obviamente, porque a veces las mujeres podemos ser complicadas, somos un mundo, cada una de nosotras, y muchas veces pues también podemos estar desconectadas en ciertas cosas, ¿no? Entonces nos podemos caer súper bien de primer impacto y luego mientras más nos conocemos decimos como que no, ya creo que esta amistad ya no va para más. No obstante eso, yo todavía veo a las chicas que se reúnen, las que empezaron el club. Em, y salieron como que, ay, quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro y esto, qué tal, era. Entonces se me llenó la cabeza un poco de ideas y a mí me gusta ser organizada. Entonces dije como, acá voy a necesitar una ayuda, más de una ayuda. Pero como no la tenía, empecé a organizar los eventos yo sola. Dije, bueno, si el plan es que quieran hacer ciertas cosas, pues yo me voy a poner allí a, no sé, a mandarle una mail a ese local y que nos separe un puesto para esto y que y que ta. Y así, 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 cada mes empezaron a salir eventos pequeños. Porque para mí la idea era justamente que se concentre en una mesa pequeña para que la gente efectivamente pueda hablar, para que se pueda conocer
para que pueda ver si efectivamente esa chica es potencialmente una persona que puede ser mi amiga o que puede ser un contacto o en la que pueda trabajar o que me pueda aportar y yo aportarle a ella. Y eso fue lo que a mí justamente en la vida me ha abierto bastantes puertas, el hecho de poder efectivamente conectar con la gente. Ahorita no conozco a nadie que me haya ayudado que he conocido en una fiesta, aunque sí puede pasar, pero no recuerdo eso. Siempre me ha pasado cuando he ido a conferencias, cuando he ido yo qué sé, a un evento deportivo, cosas un poco más productivas. Entonces, sí apoyo el hecho del ocio, sí me gusta hacer eventos, digamos, en los que solamente podamos comer y beber, pero poco a poco empezaron a llegar las emprendedoras. Entonces, el club se volvió no solamente un club para hacer amigas, sino también una vitrina para emprendedoras. Y yo no tenía idea de cuántas chicas, mujeres hispanohablantes y latinas tienen su propio negocio aquí. Y Así solo es. lo vi con el club, porque claro, TikTok y Instagram hicieron su magia y el nombre del club llegó a varias zonas del país en las que muchas chicas quizás vinieron con un trabajo, pero se dieron cuenta de que querían hacer otra cosa. No sé, que querían ser profesoras de macrame o querían ser profesoras de yoga o querían instruirse en pilates y así, así. Y qué mejor empezar tu primera clase, digamos, en tu idioma, ¿no? Claro, Entonces, así empezamos con varias de ellas, algunas de ellas también que quizás no quisieron abrir su emprendimiento, pero quieren que su hobby sea compartido quizás una vez al mes, entonces hostean en su casa, nos abren la puerta de su casa y abren, yo qué sé, la puerta a 6 chicas en las que ellas les enseña el taller y en el mientras pues también en lo que se picotean algo, toman su vinito, se conocen, etcétera, etcétera. Y así, 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 ya pasó un año y medio. Eh, mm, la verdad es que ha sido difícil mantenerlo, sobre todo en la época en la que estaba sola, porque es muy difícil, es muy bonito cuando uno lo hace, pero es muy difícil todo lo que hay detrás y sobre claro. todo manteniéndolo también con una desocupación, porque claro, yo estaba sin trabajo y justamente registré el club cuando me quedé sin trabajo porque bueno, el desgaste también, digamos, emocional, porque claro, dependes de si te compran o no te compran, de si el post tuvo suceso o no, si el evento llenó las expectativas o no, o sea, dependes bastante de la gente toda esa carga emocional, toda esa carga física, yo soy una persona bastante creativa, pero a veces me pongo demasiado creativa y me quedo hasta la 1 de la mañana haciendo un post, por ejemplo, ¿no? Me pasa No me así. gustó esta foto, no, no, tengo que conseguirlo, o me salió ese lugar, tengo que conseguir ese lugar, como sea. Entonces, siendo una persona bastante determinada, a veces me costaba también hacerlo sola, porque no había alguien que me dijese como, te ayudo, o Claro, como lo hago yo. Y claro, es difícil hasta ahora encontrar a alguien que sea así como que y tan pilas y tantas ganas. No obstante eso, yo lo sigo manteniendo porque es algo que me llena bastante. Y ya, o sea, la verdad es que si no me hubiese quedado quizás sin trabajo, no le hubiera dado el punche, las ganas que le di en estos últimos 8 o 9 meses, porque claro, ahí sí tuve el tiempo, uy, de hablar con todas las personas que podía, de hacer todas las llamadas que quería, y ahora con un nuevo trabajo, no se ha vuelto difícil, la verdad, todavía puedo llevarlo, pero claro, sí me estoy dando la oportunidad de seguir con el club, pero a un modo un poco más calmado, a un modo un poco más que le funciona a todos y que igual la gente que viene, que me ayuda, porque ya tengo personas que hacen sus propios workshops sin necesidad de mí, que estén allí, que les guste, nos ayudamos. Siempre ha sido la idea de juntar mujeres y que se ayuden entre ellas mismas, porque yo confío bastante que así como somos personas muy especiales, las mujeres, también cuando encuentras a tu amiga, cuando encuentras ese grupo con el que sí te sientes tú, pues es bastante. Todo lo demás ya no cuenta.
El lema de tu club es sentirse en casa, lejos de casa. Yo siento que es una iniciativa realmente muy importante para todas las personas que no vivimos en nuestros países de origen. O sea, tener como Ujú. un punto de encuentro en nuestro idioma, que lo que tú estás diciendo, que podamos realizar otras actividades, que no sea solamente ir de fiesta, sino que vaya un poquito más allá, que podamos entablar realmente una relación de amistad y un círculo social que es tan necesario cuando uno Ujú. está completamente inmerso en otra cultura, con otras formas de vida y extraña no solo su comida, sino hablar, la interacción. Tal vez nuestra cultura es más el abrazo, la llamada. Entonces es algo que aquí en Holanda es mucho más Sí, distante. Entonces siento que sí es una necesidad tener esta sí, clase de espacios y te agradezco mucho que lo tengas y te felicito por eso porque siento que el enfoque que tienes frente al club es algo muy importante, es algo muy valioso, no simplemente como irse de fiesta, sino que quede un poquito más allá. Y lo que tú sí, dices, la red es algo vital, o sea, conocer gente puede abrirte muchas puertas. Y demasiado. bueno, en esta soledad que a veces experimentamos en otro país, pues obviamente que sí es muy necesario. ¿Cómo crees tú Sí. que viven esas personas que hacen parte del club? Un poco eso de sentirse en casa, lejos de casa, que es el lema como de tu club. Justamente hay varias, bueno, varias de por sí siempre las chicas que me conocen y que yo lamentablemente a veces no me acuerdo, no me puedo acordar todas las caras que veo en todos los talleres, pero sí me acuerdo que me dejan experiencias y me dice, ay, es que yo cuando empecé con el club encontré a una amiga que todavía vienen juntas y ahora ellas están de nuevo en la experiencia de volver a ser amigas porque esa amiga que tuvo fue tan buena que y la encontró ahí y dijo, no, yo quiero seguir con esto, era que a veces no se llamaban para planes, sino simplemente una llamada, un audio, o sea, estas cosas. Aquí a veces también uno cuando quiere llamar a la familia, pues tienes que esperar a que se despierten o a o que terminen su trabajo o que yo qué sé, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a veces el trabajo es, al menos el de oficina, 5 de la tarde ya. Y tú tienes todo el día libre por delante. En cambio, quizás bueno, al menos en Perú, por ejemplo, si son 5 de la tarde, que son 10 de la noche, quizás aquí, pues todavía tienen que llegar a casa y no te pueden hablar, y se complica, la comunicación se complica. En cambio, aquí es tan fácil. A veces hay días en los que uno está harto simplemente por mucho más que te guste donde vives, porque yo apoyo bastante el hecho de que la gente se sienta cómoda donde está, por eso que ha elegido migrar aquí, quizás, o si no ha sido por elección, tratar de verlo positivo, no siempre, digamos, a la queja, porque eso nos afecta, cómo nos hablamos, nos afecta mucho y nos hace tener una vida un poco más difícil. Entonces, si tú descargas, si tú le cuentas algo a una amiga, si simplemente dices, ¿qué haces? A las 6 de la tarde y esa persona como es latina te va a decir, nada, ven a mi casa o hay que vernos acá en la esquina. Y a veces en el club ha salido que hay gente que vive hasta en el mismo edificio y nunca, no lo sabía. Y ahora pues se van al parque a hacer picnic, hacen deporte juntas, se van de vacaciones, o sea, del grupo han salido varias grupos de amigas que yo veo y me gusta porque digo como que qué lindas, yo las vi cuando estuvieron conmigo. Y así salen, entonces siento que las personas que vienen a mí y me cuentan su experiencia se sienten muy agradecidas y para mí eso es algo que no, que es impagable. A veces a mí también mm, me resulta un poco complicado la idea de que se haga negocio con la amistad o de que, claro, uno tiene un desgaste económico a un cierto punto, pero claro, todo es posible que vuelva, digamos, a ti lo que has gastado, pero de ahí hacer, digamos, cada cosa un negocio, para mí es complicado porque no puedes a veces pedirles a ciertas personas que inviertan en algo cuando no está en su necesidad. Por eso en el club tenemos diferentes actividades para diferentes bolsillos porque yo también sé lo difícil que es no poder invertir 60 euros en un taller, pero sí puedo hacer 25 euros para una actividad que también me va a llenar.
¿entiendes? Entonces sí, trato de acontentar a todos y por eso que creo que la gente también ha tenido una buena respuesta hacia eso. ¿Es difícil hacer amigas en otro país? Yo creo que sí, si no te abres. Tenía a veces la idea de que era demasiado fácil a veces y a veces me costaba entender por qué la gente decía que es tan difícil hacer amigos, pero es que justamente tú puedes tener un montón, pero solamente te bastan tres o cuatro y Exacto. con eso ya estás, porque como digo, hay mucha gente que cree que la cantidad es la calidad y no es así. A mí también me gusta ir a reuniones grandes y qué sé, pero no con todos voy a hablar de todo y eso está bien. Entonces, yo creo que en cierto punto de nuestra vida, cuando empezamos a conocer la soledad, también vemos que no es tan difícil si tenemos a ese par que te va a escuchar y que tú vas a escuchar a ellos, ¿no? Y hay que ser conscientes también de que los amigos no todos siempre van a estar apoyándote, hay algunos que también te van a dar tu, digamos, tu crítica reconstructiva para que abras los ojos a un cierto punto, ¿no? De muchas cosas, porque todos tenemos vivencias muy diferentes. Es difícil si no te abres, si no tienes una mente un poco más flexible, un poco más abierta, como se dice. Yo creo que abrir la mente justamente siendo extranjero y aquí es vital, porque si no siempre se va a vivir en una burbuja en la que todo va a ser negativo y eso no debe ser así. Hay muchas personas que dicen que es más difícil conseguir amigos después de los 30. ¿Qué Sí. opinas tú como de ese concepto? ¿Cómo podríamos romper barreras para crear esa red de apoyo que tanto se necesita? Uno tiene que ver bastante qué busca en sus actividades. O sea, ¿para qué quieres amigos? ¿De verdad quieres amigos para ir de fiesta solamente? ¿Quieres amigos para practicar algún deporte, para viajar, para pasar en casa, yo qué sé, una noche a ver una serie? O sea, uno tiene que ver sus no negociables, ¿no? Así como salimos a buscar pareja, así hay que salir a buscar amigos. Es lo mismo. Es una relación humana complicada porque claramente siempre tenemos esa cosa como que esta chica o este chico no me ha gustado, ¿por qué? Entonces, ta, ta, ta. Y a veces por inercia la gente sigue saliendo o considerando a otra gente amigos cuando en realidad no lo soportan y lo hacen solamente porque se sienten solos. Entonces ahí se complica y se dice como que es más difícil ser amigos de mayor, ¿no? De mayor. Yo tengo 32 pero ya, bueno, ya paso los 30. Pero igual, o sea, yo también me pongo a pensar y digo, "Mm, ¿para qué quiero amigas? Yo quiero amigas para abrirme con ellas y contarles un poco una frustración y quiero saber su punto de vista. Quiero amigas también, yo que sé, para ir, yo que sé, a hacer un viajecito, ¿no? O a aprender algo, o hacer un workshop, o ir a algún lugar. Es porque yo ya me conozco, entonces ya sé lo que yo quiero. Cuando alguien no sabe lo que quiere, le es más difícil conseguir las cosas en todo aspecto, ¿no? Y sobre todo en la amistad también. Como hay muchas chicas que llegaron al club y me decían, es que yo he probado todos los grupos y nunca me iba bien. Y él le digo, bueno, eso es un win-win, ¿no? Has ganado con eso, porque al menos sabes qué es lo que no quieres en una amistad. Y eso está bien. A veces no nos damos cuenta de que ganamos experiencia en eso. Pero solamente con un poco de conciencia, luego sabes eh, que no es tan difícil, digamos. No es súper simple, pero tampoco es tan difícil hacer amigos. Hay que solo saber qué es lo que se quiere. Sí, igual todos tenemos personalidades diferentes, entonces lo que tú dices, saber qué quieres y cuál es el tipo de actividades o cosas que a ti también te gusta hacer, porque tener un amigo solo por tenerlo, pues también es muy aburrido, o sea, qué rico tener una persona con la que uno también pueda como compartir ciertas ideas, ciertas cosas que tenemos en común, pienso que eso también es súper Y importante. amigos para diferentes cosas también. O sea, no a todos les va a gustar todo lo que te gusta a ti y no por eso van a dejar de ser tus amigos. Claro, Sí. claro, claro. Pero también es difícil cuando todos son tan distintos y tú no puedes hacer como tu propia, pues lo que a ti te gusta. Es como, Sí, pues me ha sí, pasado personalmente aquí, como que las personas que he conocido son demasiado diferentes a mí, como que quedo yo como que lo que a mí me gusta hacer de pronto no ajá, encuentro tan fácil mi team de lo que a mí sí, me gusta. sí.
A mí me pasó con la música, por ejemplo, a mí me gusta la música electrónica, a mí me fue súper difícil encontrar gente que no sea, o sea, que hablase en español, por ejemplo, que le gustara el tipo de Ujú. música que me gusta a mí. Y al final lo encontré, entonces, sin buscarlo, al final llegó. El club empezó en Países Bajos y ya abriste como decir una sede o no sé, ya nos vas a contar en Alemania y Bélgica. ¿Cómo fue este proceso? Por dos grandes amigas que tengo que quisieron llevar el proyecto a los países de residencia de ellas. María Angélica y Vera son dos chicas que conocí, dos muy grandes amigas, que conocí en mi época de community builder, digamos, de un programa que se llamaba Au Pairs por el Mundo. Yo antes de Amiga Social Club, yo tenía un club que se llamaba Au Pairs por el Mundo, en el que estaba totalmente bueno, estaba en YouTube y en Instagram en el periodo de pandemia. La idea del grupo, de la cuenta, era reunir experiencias entre au pairs que fueron, que son y que serían en esos años. Siempre hacía como los lives, digamos, y de ahí recapitulaba todos los materiales que necesitaban la gente que quería postular a ser au pair o pro pair en ese específico país. Por ejemplo, yo qué sé, veía una chica que fue au pair en Francia. Entonces ella nos contaba su experiencia con ciertos tipos de preguntas y hacíamos preguntas del público también. Y la gente interactuaba bastante. En el periodo de pandemia, el live era una cosa increíble. Y en una de esas experiencias, de esos lives, pues encontré a Vera. Ella vive en Alemania, ella es peruana también. Y a María Angélica, ella es peruana también y vive en Bélgica. Y ambas, pues, me contaron su experiencia, empezamos a interactuar así, y ya cuando abrieron fronteras, finalmente pudimos desvirtualizar un poquito. Así que María Angélica nos invitó a su fiesta de cumpleaños, a ver y a mí, fuimos, nos caímos súper bien, y así empezamos como que una amistad un poco más seria, ¿no? Un poco más como, oye, hay que vernos, te invito aquí, ven, puedes venir con tu pareja y cosas así. Y así hace 5 años ya, 6 años, que somos amigas. Y pues al momento cada una de nosotras tiene su vida, yo aquí, ellas allá. Y les interesó mucho la idea del club porque, bueno, a sus palabras, sienten que es algo que es muy mío, muy Fiorella, que es algo que no han visto así nada más o que justamente lo que más les llama la atención es la intención. Las ganas que le pongo, los detalles, cómo tiene que ser, que no tiene que ser grande, que no tiene que ser así, que la prioridad no es ganar. Justamente las emprendedoras que trabajan con nosotras, que han trabajado con nosotras, han trabajado porque han tenido mi mismo ideal. Cuando alguien viene a mí y me pregunta, quiero hacer un taller, yo tengo que ver la intención que tiene esa persona. Y si hacemos match, lo hacemos. Si es alguien que busca algo más monetario, lamentablemente el 99,9% de las veces no va a pasar porque con un número reducido de personas, pues no haces plata. Entonces, eso es más visto para darse a conocer, para hacer algo genuino, para hacer algo con intención, no con intención monetaria, sino con intención mucho más personal. Y por eso todas las chicas que han participado hemos hecho match en este aspecto, ¿no? ¿Cuáles han sido como esos retos de mantener este proyecto? ¿Que ha sido como lo más difícil y que has aprendido en todo este proceso? Que yo estoy abierta a poder abrirlos en otros lugares. Lo que sí es que, claro, es un proyecto que tiene, o sea, con mis amigas tiene un costo personal. O sea, lo que les he enseñado a ellas me lo han repagado, digamos, con varias cosas que han hecho por mí también, como amigas. Hace poco tuvimos un evento Made in Perú del 28 de julio, que son las fiestas patrias peruanas, y lo hice con una amiga, Claudia y Daniela, dos peruanas, dos mujeres emprendedoras aquí, y mis amigas vinieron a ayudarme, o sea, mis amigas de otros lugares vinieron a ayudarme. Una de ellas es Vera, la host de Alemania.
y mantenerlo así tan vivo es justamente porque ellas son dos personas que tienen ganas de hacerlo, porque es muy bonito hacer un evento, pero luego tienes que pensar en el próximo, porque no tiene que ser flor de un día, sino que es un proyecto, se tiene que seguir, ¿no? Y ellas dos tienen esas ganas. De una parte, María Angélica tenía las ganas de volver a ser ella, porque tomó el rol de madre también por 2 años full time, pero ella de por sí antes organizaba muchas cosas, o sea, era muy creativa y quería volver a ello. Y Vera, por su parte, también, y ella nunca había hecho algo así y le está saliendo excelente. Entonces, lo que me gusta es que han entendido como que el assignment, entendieron la tarea como era, me leyeron la mente y vieron cómo trabajo. A mí me gusta ser muy detallista, me gusta poner cosas particulares, y ellas lo ven. Entonces es como digo, qué bien que me hayan entendido tanto y eso no es tan fácil, no es tan fácil hacérselo entender a otra gente, que puedes parecer un poco pesada porque quieres así, 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 pero no es eso, es el hecho de que tienes que ser diferente, porque varios clubs hay, varios chats de WhatsApp hay, entonces tiene que ser algo con intención. Bueno, y ya que casi que para finalizar, ¿podrías compartirnos una historia de algo, de alguien que haya pasado en el club, alguna anécdota o algo lindo que te haya tocado y que te gustaría de pronto compartirnos? Ah, uy, ¿cuál de todas? Ahí me agarraste, no me preparé. Am, yo creo que una en específica no tengo, la verdad. El hecho el motivo por el cual esto no ha parado todavía, porque por mucho que me gusten hacer varias cosas, por ejemplo, el proyecto de Au Pairs por el Mundo paró porque yo ya no era au pair y ya no tenía la información y ya no tenía todo al pie de la letra. Fue muy difícil mantenerlo en los años, duró 2 años. Con el club siento que siendo también un país bastante pequeño, pero tan grande para hacer tantas cosas, yo le veo el valor a Países Bajos como le veo al valor a Bélgica y Alemania. Siento que las experiencias con las cuales vienen las chicas o cuando por ejemplo, estoy en la calle y sí me ha tocado ver como que, ay, tú eres fío, porque yo nunca me hago ver en el club. O sea, siempre cuando hago los eventos, no, nunca saco mi rostro, porque para mí el rostro son las chicas. Para mí, ¿cómo se puede decir? El verdadero motivo por el cual ha sido creado el club no es por mí, porque yo no he tenido problemas para ser amigas. Yo quería resaltar el hecho de que tener amigas es hermoso y es importante. Y quería ayudar a las personas que no pueden hacerlo tan fácilmente como me ha tocado a mí, que fuera más smooth, que fuera más tranquilo, que fuera más bonito, que no fuera tan difícil. em, que las mujeres también que tenían una idea como hobby salieran a hacerlo y lo han hecho y ahora son también emprendedoras o se apuntaron o dijeron como que no, creo que esto no es para mí, porque tengo, yo qué sé, pánico escénico o porque soy una persona que también pues no sé, tiene un bebé pequeño y no puedo ahorita como que mantener las dos cosas, pero te voy a apoyar en otras y así, así. Entonces siento que las experiencias que he tenido con las chicas, de algún modo u otro, siempre han sido reconstructivas. Siempre me han llenado, sea a mí, creando un espacio pequeño para ellas, que para mí puede ser un high tea, para mí puede ser no que yo que sé, un taller de anillos, para mí puede ser haber organizado un swap mode party, que era el intercambio de prendas, pero para ellas fue un momento de respiro. Para ellas fue su primera salida después de la maternidad. Para ellas fue su primera salida después del burnout. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias para mí siempre son como, tengo que seguir. O sea, y al final no, nunca se me ha pasado tampoco por la cabeza como, tengo que parar. Siento que es algo que siempre me llena. Y si yo veo a las chicas felices, sonriendo, todo, yo no necesito más. Entonces, todas esas experiencias cuando veo
en el social, que las chicas se conocieron en un evento, se vieron en el otro y ahora hasta viajan juntas, o como yo que sé, están festejando un baby shower de una, o yo que sé, todas esas cositas, digo como qué lindo que puedan darse la oportunidad de, de sentirse, como se dice, ¿no? En casa y lejos de la nuestra, lejos de casa. Es algo que siempre lo he puesto como lema porque yo tuve también como experiencia personal no sentirlo. O sea, fui también una persona que no quería estar en un lugar y luego por X motivos de la vida se encontró ahí y es difícil, pero cuando estás acompañado no lo es tanto, pesa menos. ¿Qué proyectos vienen para tu club? Y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar las personas que están viendo esta entrevista? No puedo decir los proyectos que vienen, así que, vienen muchas cosas, se viene tenis, o se vienen bastantes cositas muy bonitas, colaboraciones con otros clubs, no específicamente de mujeres, sino también con clubs bueno, de deporte, de ocio, de otras nacionalidades también, muchas colaboraciones bonitas. Nos pueden encontrar, bueno, las únicas dos plataformas que tenemos son TikTok e Instagram. En TikTok es más que todo para que se enteren de los próximos eventos, pero ¿cómo se dice? La principal es Instagram. Ahí salen historias, posts, calendarios, todo. Y siempre estoy posteando ahí con antelación de un mes. Y los links están allí, el costo está allí, la descripción está allí. Pero si por cualquier motivo hay alguna duda, siempre pueden escribirnos al DM o directamente mandarnos una mail. La única persona que va a responder 24/7 soy yo, pero normalmente la respuesta es más rápida, digamos, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Así que hablan con Fiorella, que soy yo. Algunas veces hay una que otra amiga que me ayuda también con el proyecto, como Carmen. Carmen es una chica española que me ayuda bastante con el club y bueno, seguramente a ella la verán bastantes veces por algún que otro post. Y estamos recibiendo mucha más gente. Estamos abiertas a poder tener host en todo Países Bajos. Yo si tuviera el poder de transportarme lo haría, pero como no puedo, estamos abiertas a buscar hosts, chicas que quieran hacer llegar el club a la ciudad donde viven, porque es un proyecto muy bonito, te llena bastante, aprendes un montón, si te gusta, claramente, y eso, así que siempre aquí disponibles para todos. Fido, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. De verdad, muy agradecida por tu presencia aquí. A ustedes los que están viendo esto y no conocen el club, vayan. Y a los que sí conocen el club, conozcan mi podcast de la narradora de historias. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Y pues Muchísimas gracias a nada, ti, nos Andrea. vemos en un próximo evento. Sí, de ley. Muchas gracias por la invitación. A ti, chao. Chao. Y hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan inspiradora. Historias como la de Fío nos recuerdan lo valioso que es crear comunidad y sentirnos en casa, incluso lejos de nuestro país. Si te gustó este episodio y quieres seguir descubriendo más relatos de vida, te invito a escuchar y seguir mi podcast La Narradora de Historias, donde cada semana compartimos voces y experiencias que nos conectan y nos motivan. No olvides seguirnos también en redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios. Nos vemos en nuestra próxima aventura.